Hola, buen día. Hoy vamos a sustentar la modulación digital presentado por Arturo Amaya, Rolando Ditama y Laura Torres Ochoa al ingeniero Oscar Vera para el área de Comunicaciones 2, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Electrónica, Agenda. Introducción. Dentro de la modulación digital se habla de la transmisión digital, que es el transporte de señales digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Las señales pueden ser binarias o cualquier otra forma de pulso digital de valores discretos. En los sistemas de transmisión digital se requiere una instalación física como cable coaxial o un cable de fibra óptica. Para enviar información digital puede modularse la amplitud, la frecuencia o la fase de portadora en sistemas ASK, FSK y PSK respectivamente. Desarrollo de la práctica y análisis de resultados. Inicialmente vamos a presentar el análisis de la modulación OOK, en donde tenemos preestablecida una frecuencia de 100K, también se calcula su periodo y se preestablece también una amplitud de 1. Acá en esta línea lo que vamos a crear es un vector de tiempo en el cual pues para el cual poder generar una señal seno que va a ser nuestra señal portadora. La primera gráfica que vamos a ver es la variación de la señal seno respecto al tiempo. Por consiguiente vamos a crear una señal cuadrada con los parámetros anteriores y la siguiente exposición de esta imagen. Y cabe resaltar que la señal cuadrada sale con un desfase de voltajes negativos, por lo tanto se le suma 1 para que esté entre el rango de 0 a voltajes positivos en adelante. Y por último, lo que hacemos es obtener la señal modulada OOK al multiplicar la señal seno o realizar la convolución entre la señal seno y la señal cuadrada que obtuvimos anteriormente. Entonces le damos acá Run y obtenemos la primera gráfica en donde obtenemos nuestra señal seno. En la segunda vemos que el pulso está entre -1 y 1, el segundo ya el pulso está entre 0 y 1 con una amplitud, y acá desde -2 a 2 está nuestra señal modulada OOK. Al realizar el análisis de resultados de esta modulación, entonces se tiene que la señal mensaje es una señal digital y la señal portadora es una señal seno, con lo cual pues para ver mejor el comportamiento de la señal modulada, acá dentro del código se hace una discretización de la señal en la señal cuadrada de f cuartos para verla más lenta. Por consiguiente podemos ver mejor el comportamiento de la señal modulada. Y por último, esta señal tiene un periodo de 10 microsegundos. Por otra parte, como se observa en la figura 4, al obtener un estado lógico de 1, vemos la representación de la señal seno, y cuando vemos un estado lógico 0 en la señal mensaje, entonces obtenemos en la señal modulada un 0 respectivamente. Bueno, a mí me correspondió la señal binaria ASK. Entonces para la modulación, para esta necesitamos una información binaria, la cual está aquí, tenemos periodo del bit. También necesitamos, pues para la información binaria necesita multiplicarse por 2, entonces para la información para el 1 lógico tenemos un 10 y para el 0 lógico tenemos un 5. Aquí se crea la frecuencia y se hace se gráfica respecto al tiempo y la amplitud en voltaje. Aquí tenemos la modulación binaria de la ASK. Tenemos para el nivel lógico, tenemos que sumar el A1 y el A2 y dividirlo en 2, por eso nos da 7, porque A1 es 10 y A2 es igual a 5, dividido en 2 da 7.5. Tenemos la información binaria que al final que se demuestra, la cual se logró. Tenemos la representación binaria. Bueno, aquí tenemos la forma de onda. Tenemos que cuando es un 1 lógico tenemos una amplitud máxima de 10 y cuando es un 0 lógico tenemos una amplitud de 5. Aquí es la demodulación, y la demodulación se ve como queda el 5, el 1 lógico y el 0 lógico. Análisis de resultados para la modulación ASK.
En la modulación ASK se tienen dos valores de amplitud, es decir que para cuando se tiene un estado lógico alto de la señal se multiplica por el valor de la primera amplitud, como se ve aquí en la forma de onda de la modulación ASK. Entonces yo tenía un primer valor de 10 y un segundo valor para el cero lógico de 5. Entonces cuando está el nivel lógico alto se multiplica por 10 y cuando está el nivel lógico bajo se multiplica por 5. Bueno, a continuación la modulación FSK o por desplazamiento de frecuencia. Acá lo primero que podemos observar en el script es un flujo de pulsos binarios. Estos pues pueden ser aleatorios o dependiendo la señal que queramos construir. A continuación pues esto es como la escala de bits para la implementación de la misma. Entonces, ¿qué representa? Digamos, lo primero vamos a realizar como la representación de la transmisión de esta información como una señal digital. Entonces vamos a ver la de 0 a 5 voltios, encendida o apagada, así como indica su nombre, binaria. Entonces aquí lo que estaremos haciendo es que la señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo de que esta señal moduladora resultante se codifique con, digamos, valores de frecuencia diferente. Y ya al final vamos a volver a ver nuestra señal pues decodificada, la misma original, después de pasar por el demodulador. Entonces aquí podemos ver lo que decía, la señal con los pulsos de bits que queremos. En la segunda gráfica pues podemos ver la onda de modulación, ya con la información binaria correspondiente, y lo que decía con valores de frecuencia pues diferentes. Ya después de pasar por ese demodulador podemos observar pues nuestra señal original. En la parte de investigación vamos a ver los usos más frecuentes de estas modulaciones digitales, tanto a nivel de industria como en pequeña y grande escala en las telecomunicaciones. Entonces pues las modulaciones AM y ASK son susceptibles a ruidos y las podemos ver en las líneas de transmisión, sobre todo de la fibra óptica, ya que estas no tienen como una resistencia. La modulación FSK, esta la utilizamos, digamos, para la transmisión de datos de las líneas telefónicas. La modulación QPSQ, esta consume gran ancho de banda. Estas las podemos ver ya directamente sobre los satélites. Ya la modulación 8PSK, 16PSK, 8QAM y 16QAM la podemos observar ya, digamos, en la TDT o en la televisión digital terrestre y en los modems que son por cable. Los dispositivos que podemos encontrar, digamos, son en el Blu-ray, los routers inteligentes, en los satélites, como ya había mencionado, en la aviación por su gran robustez, y ya en los radioenlaces y microondas. Conclusiones. La transmisión digital de datos, la transmisión digital respecto a la analógica es su inmunidad al ruido. Las señales digitales se representan mejor a su procesamiento multiplexado que las señales analógicas. Modular consiste en convertir una señal en una señal analógica que irá variando su amplitud, frecuencia, fase o bien amplitud, según los valores que vaya tomando la señal digital de información. La modulación digital cabe la posibilidad de introducir mecanismos que permiten la detección y corrección de posibles errores ocurridos durante la transmisión. Comparando con las señales ASK o 00K, se tiene para que cuando en la señal digital se representa un estado lógico 0, en la señal ASK la señal portadora sigue oscilando, en cambio en la señal 00K la señal deja de oscilar.